Hola, ¿cómo están? Vamos a aplicar lo que hemos aprendido sobre el tema del espíritu del mal en escenas de películas y diálogos que son interesantes de analizar y comentar. Para ello es importante recordar algunas cosas fundamentales de este tema. Bueno, en primer lugar, el texto del ángel desertor que está en el libro del profeta Ezequiel quiere responder a la pregunta que todos nos hacemos. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué el mal tiene poder? Bueno, para ello habíamos dicho que Ezequiel tiene tres salidas posibles y que el contexto del texto de Ezequiel, del ángel desertor, es en el exilio en Babilonia, es decir, el pueblo está humillado, sufriendo, hambriento, y muchos apostatando de su fe. Entonces el pueblo le pregunta a Ezequiel cuál es el origen del mal y Ezequiel, decíamos, tiene tres salidas posibles. La primera es pensar que hay un Dios del bien y un Dios del mal. Ya, pero tres más tres, o sea, tres o más tres menos tres, mejor dicho, sería, ¿no es cierto?, nulo, da cero. La otra salida sería pensar que hay una falla de fábrica, es decir, que Dios nos creó malos, pero eso haría a Dios ambiguo y por lo tanto no absoluto y por lo tanto no Dios, porque Dios es uno. Es como el número uno, cuando nosotros pensamos en la unidad, no tenemos que referirlo a otro concepto o a otro término o a otro número para entender en el cerebro qué es el número uno. En cambio, si yo digo cinco, son cinco unidades. Si yo digo un medio, está en referencia al uno, para entender que es un medio, lo mismo los decimales, etcétera. Entonces, el uno es lo absoluto, la unidad. Y el cero es la nada, pero la nada no existe, o sea, no hay un cero absoluto, siempre hay algo, siempre hay 0,00000 algo. Entonces, la nada no existe. Por lo tanto, Dios no ha podido crear de la nada, porque la nada no es, no está, no existe. Por eso es nada, no hay nada que sea nada. Entonces, por lo tanto, hay una parte de la realidad, filosóficamente, que el mal se origina en algo que está. Y la tercera salida que tiene Ezequiel sería que que nosotros somos el mal. Por ejemplo, si el mal fuera en una naranja, las pepitas de la naranja, eso está inscrito en la naranja, es parte fundamental de la naranja. Yo para sacarlo inscrito en la naranja tendría que desmenuzarla, destruirla, deja de ser naranja. Entonces, si nosotros somos el mal, no podríamos salvarnos, porque para salvarnos supondría destruirnos, y eso es absurdo. Por eso el mal entonces, por ende, es algo incrustado y no inscrito en nuestra naturaleza. En un momento se originó, se incrustó. Y entonces esas tres salidas posibles que piensa el profeta Ezequiel se hacen inviables. Y entonces él piensa en un origen del mal que tiene que ser después de Dios, porque no es falla de fábrica y Dios no contiene el mal, sino sería ambiguo.
tampoco hay un Dios del mal, porque Dios tiene que ser uno, porque para que sea Dios tiene que ser eterno y eterno lo llena todo, es solo uno, no pueden haber dos eternos. Y no, si nosotros fuéramos el mal, Dios tendría que destruirnos para salvarnos, lo cual es absurdo. Por ende, llegamos a la conclusión, o Ezequiel, mejor dicho, llega a la conclusión que Dios también ha creado entes espirituales. ¿Qué entender por entes espirituales? Bueno, ¿qué es el espíritu? Nosotros somos un cuerpo espiritual, un espíritu corporal. ¿Ya? El alma es lo que nos anima, pero no es lo que vuelve a Dios. El alma queda inerte, muere cuando nosotros nos morimos. Lo que vuelve a Dios sí es el espíritu. Son esas cuatro cosas que están en nosotros y sin embargo no sabemos en qué parte de nosotros están. Esas cuatro cosas son la conciencia, la voluntad, la libertad, la capacidad de amar y ser amado. Eso es tu espíritu. Está en ti, pero no sabes dónde está en ti, pero es un hecho que está. Y como no se puede ubicar físicamente, entonces decimos que es espíritu. Si es espíritu y no está en una parte ubicable de nuestro cuerpo, pero sí existe en nosotros, si no, no podríamos estar haciendo este diálogo, quiere decir que alguien lo puso en nosotros. Alguien nos dotó de espíritu. Somos seres vivos, animados, tenemos alma, pero también tenemos espíritu. Una hormiga tiene alma, pero no tiene espíritu. Un gato sabe, es inteligente, asocia, es un ser sintiente, pero no sabe que sabe. No sabe que siente, no es consciente. No se cuestiona sobre su derecho de, de ser gato. ¿Ya? Entonces, ahí hay una cosa interesante que es el espíritu, y el espíritu nos hace imagen y semejanza de Dios. Y Dios es espíritu, no es un amigo imaginario. Cuando por ahí nos dicen, ah, estás orando, estás hablando con tu amigo imaginario, no, porque Dios es espíritu. Y tú que me criticas, y yo que te respondo, tenemos conciencia, voluntad, libertad, capacidad de amar y ser amado. Ese es el espíritu. Y Dios tiene el espíritu de manera plena, perfecta y eterna. Tiene una conciencia perfecta, plena y eterna. Tiene una voluntad plena, perfecta, eterna. Tiene una libertad eterna, perfecta, plena. Tiene una capacidad de amar, de entregarse, de darse a sí mismo. Y también de recibir amor de manera plena, eterna, perfecta. Eso es el espíritu, es lo que nos une a Dios, lo que vuelve a Dios. Por eso en 1 Corintios 15:44 dice, resucita cuerpo espiritual o espíritu corporal. Y tenemos nosotros que entrenar nuestro espíritu, desarrollar nuestra conciencia, nuestra voluntad, nuestra libertad y nuestra capacidad de entregarnos y decidir, recibir amor, recibir entrega. Ese es un entrenamiento que todos los días debemos hacer. ¿Por qué? Porque nos vamos a morir. Entonces nuestra carne nos vuelve a Dios, es materia, pero nuestra corporalidad, porque somos seres humanos, no ángeles, vuelve a Dios con espíritu, es decir, como cuerpo espiritual. Soma neumaticón en griego, dice la Biblia. Bien, la Biblia no habla de alma inmortal. Ya le pago 10 millones a quien me encuentre un texto de que hable de alma inmortal. Ay, pero si el Papa, si el párroco, si todos lo dicen y ahí en el grupo y todo. Bueno, se estudia teología, ¿no es cierto? Pero
lo que dice el, eh, la Biblia es cuerpo espiritual. 1 Corintios 15:44. Yo tengo que ir a la parroquia o a encomendar, ofrecer, a que apliquen una Eucaristía por el cuerpo espiritual de mi mamá o de mi papá o de un amigo, etcétera, no por el alma. Por eso nosotros cuando rezamos el Santo Rosario los días miércoles por los desaparecidos de Medellín, cuando hacemos una de las jaculatorias tradicionales del Rosario, no decimos de las almas, sino decimos los cuerpos espirituales. Somos bíblicos, según el original. Porque eso el alma inmortal lo inventó San Agustín y eso se metió en el cristianismo en el año 380. La misma Biblia en el Magnificat distingue entre alma y espíritu. Mi alma, mi alma, mi vida, ¿no es cierto? Mi historia personal, se alegra mi espíritu, se alegra mi conciencia, mi voluntad, mi libertad, mi capacidad de amar y ser amado en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava, el abajarse de su esclava. Ya, por eso ella le dice, Señor, Señor, le dice a Dios, porque Señor significa mi amo, porque ella es su esclava. Eso es en el original. Así se entiende. Lamentablemente la predicación en los grupos, en las parroquias, en las iglesias son con muy poca teología. Es más predicación y generalmente repiten lo mismo, pero se supone que tienen que preparar desde el original su prédica cada domingo. Pero bueno, cada uno sabe. ¿No? Por eso una cosa es tener relación con Dios y otra es ser funcionario de la fe en Dios. En fin, el, entonces esa es una de las cosas fundamentales. Ahora Ezequiel le coloca el nombre a ese ángel deceptor de Lucifer. Lucifer significa hijo de la luz. Lucifer es una palabra en babilónico que significa hijo de la luz. Y es un piropo que le decían sus adeptos y sus fanáticos o sus lambones, ¿no es cierto?, al rey Tiro, emperador de Babilonia, al emperador Tiro. Entonces, como Tiro, rey de Babilonia, nos tiene sufriendo al pueblo hebreo ahí exiliado en Babilonia, el año 580 más o menos después de Cristo, o sea, perdón, antes de Cristo, eh, ahí hay una ironía política de parte de Ezequiel, un profeta, recuerden que siempre es confrontacional, ¿verdad? Porque dice lo que la voluntad de Dios y lo que va contra la voluntad de Dios, lo que dice lo que le dice Dios y denuncia lo que está en contra de lo que dice Dios. Entonces es confrontacional, es rebelde, por eso los profetas son asesinados. Y Ezequiel, entonces, en esa ironía, dice, bueno, ya que los adeptos, los lambones del emperador Tiro, que nos tiene acá tan mal en el exilio, sufriendo, le dicen Lucifer, yo voy a decir que ese ángel desertor se llama Lucifer, hijo de la luz. Y escribe Ezequiel que ese ángel desertor era perfecto en sus caminos, era luminoso, vivía en el jardín, existía en el jardín de Dios, no dentro de la casa, ojo, en el jardín de Dios afuera. Dios sale a su jardín generalmente y ellos ven a Dios por los ventanales, en la casa, así, metafóricamente hablando, ¿no es cierto? Y ahí es cuando el texto dice extrañamente, un texto muy difícil, que dice que apareció la maldad en él. Yo pienso que eso de que apareció la maldad en él
tiene que ver, ese texto de Ezequiel tiene que ver con la libertad mal usada. Mi hija siempre que ve, lamentablemente, comúnmente aquí en Medellín, cuando la voy a dejar al colegio, el motociclista que no le importa el paso del semáforo en verde para los peatones y uno va a cruzar y pasa igual, no respeta a los peatones. Y mi hija dice, usó mal su libertad. Claro, y genera con eso el mal, porque de hecho una vez vimos que alguien hizo eso y chocó. Y la persona que llevaba eh, atrás también se lastimó. O sea, se cayeron en la moto, chocaron, lastimaron, o sea, genera mal, un mal, porque usó mal su libertad. Ojo, usó mal su libertad. No estoy diciendo aquí que las leyes son las que nos dan la libertad, porque no hay que ser legalistas. A San Pablo es muy duro con los legalistas en Gálatas 5:12. Ojalá, dice, ojalá se mutilen ustedes a sí mismos por trastornarnos a nosotros con su legalismo y no respetar nuestra libertad, hijo de Dios. Es el texto ahí de Gálatas, fuerte. Y eh, entonces ese mal uso de la libertad quizá es lo que hizo entrar el mal en él. Entonces nosotros, como yo les decía, tenemos que todos los días entrenarnos en el desarrollo de nuestro espíritu. Y eso es la espiritualidad. Espiritualidad no es religión, no es estar con los ojos blancos ahí ante algo. No es creer que alguien tiene un poder sagrado. El desarrollo del espíritu te va a llevar realmente, sí o sí, a tomar conciencia de que eres un pozo de eterna profundidad. Y por tanto, ese pozo, por lógica, solo lo puede llenar alguien que sea eterno. Y ese es Dios. Ahí comienzas a hablar realmente de Dios porque comienzas a tener realmente una relación con Dios. No una relación religiosa, sino con Dios. Recuerden que el pecado destruyó las cuatro relaciones fundamentales. Y ahí es donde trabaja el demonio, la relación contigo mismo. En el caso simbólico de Adán y Eva, se cubren los genitales, comienza la vida secreta, son expulsados del paraíso, se rompe la relación con la naturaleza, Caín mata a Abel, el hermano mata a su hermano, se rompe la relación con el otro como hermano, ya no lo ves como hermano, lo matas. Y la desconfianza con Dios, con el papito, que que nos hace ser adolescentes. Adolescente, la persona que adolece de la relación con su padre, principalmente, para eh, ser incapaz de hablar de tú a tú, de adulto a adulto. Hay personas que son permanentemente adolescentes, se mueren siendo adolescentes en la relación con sus padres. Bien, y en este sentido hay que decir que eh, el demonio trabaja rompiendo esas cuatro relaciones, porque esas cuatro relaciones fundan el hatá en hebreo, que significa pecado. Pero pecado en hatá es perder la dirección hacia el Dios de misericordia. Y el demonio entonces actúa en eso. Cuando tú todavía te llevas mal
con esa persona de hace años, o ya murió, o ya no la viste más. Lo que es necesario es hacer una especie de ritual, puedes ir al Santísimo, a la naturaleza, o en la confesión y decir, yo en esta confesión quiero pedir perdón también a esta persona que di, no la vi más, o se murió, etcétera. O lo hace ante el Santísimo, o hay cosas que son tan secretas, tan de tu vida secreta, que la ves directo con Dios, pero arregla eso, restituye tu relación contigo mismo, tus culpas con los otros, tantas cosas inconclusas con los otros que no pedimos, a veces nos morimos, o la gente, vemos, mejor dicho, que la gente se muere sin pedir perdón, sin perdonar, sin perdonarse, sin ofrecerse como alguien mediador, y la gente se muere así, que no nos pase a nosotros, o que al menos nos pase lo menos posible. Yo, por ejemplo, tengo que ir a Chile a arreglar algunas cosas. Tengo que ir por un motivo, a lo mejor de un terreno que voy a vender, cosas así, todo, pero tengo que aprovechar eso. Porque yo estoy acá y estoy muy bien acá en Colombia, pero allá uno deja cosas de su pasado. Tengo que hacer un ritual, tengo que ir donde alguna persona, o tengo que llamarla, o escribirle, o etcétera. Que nos vayamos tendiendo puentes, no muros. No construyamos muros, construyamos puentes. Si tú tiendes el puente hacia el otro, allá ve el otro en su libertad como la usa, si pasa o no hacia ti, a conversar contigo, a darte un abrazo, un apretón de mano, o a mirarte simplemente y se vuelve. Pero tenemos que tender el puente, que no quede por nosotros, que usemos bien nuestra libertad. Y entonces también el otro, el demonio, se mete mucho en la religión para que tú te engañes con la religión, con el cumplimiento, con cumplir cosas y creer que con eso estás bien. Y ahí también se mete el demonio. O sea, el objetivo del demonio es destruir las cuatro relaciones fundamentales: contigo mismo, con la naturaleza, con Dios y con los otros. Me hubieran visto ustedes, hermanos, cuando yo accidentalmente pisé una de mis mascotas, de mis pajaritos, esas palomitas diamantinas que son preciosas, y era mi mimada, mi regalona, y yo la tuve por mucho tiempo en mis manos, con sangre de ella, y la tenía a ella. Y me costó, pero mucho, mucho tiempo sanarme de eso, porque imagínate a alguien que tú amas le hagas daño y encima murió. Y por cuidarla. Entonces, uff, yo lloré, pero como nunca había, muchos años que no había llorado, desgarradamente. Mi esposa estaba impactada. Y claro, porque uno ama, porque son inocentes, son indefensos. Entonces uno siente que hizo, claro, fue un accidente, evidentemente, no fue iniquidad, pero nosotros tenemos que tener eso. Yo he accedido acá que en esta casa hayan nacido de esos pajaritos y mi hija crezca con bien con esas cuatro relaciones. Mi hija tiene muy bien esas cuatro relaciones. Entonces uno dice, tiene 12 años, entonces dice, estoy viendo una niña santa, está salvada, está bien con esas cuatro relaciones.
Em, pero claro, después eso va, ¿no es cierto? Después todo eso se complica, sobre todo con los otros, pero tiene una relación con Dios. Ella ve que la mamá y el papá tienen una relación con Dios y oran. Nosotros nunca le hemos enseñado a ella a orar o bendecir los alimentos o persignarse o nada. Ella lo ha visto y lo copia, lo asume, lo imita y lo hace de ella. Entonces tiene ahí su propia espiritualidad. Porque si no, estamos mal, porque si no la gente, la mayoría quizá de ustedes mismos entienden la relación con Dios como una relación religiosa, ¿no? La religión es una expresión de tu relación con Dios y eso es libre. Tú puedes ser carismático, evangélico, luterano, protestante, católico, lo que sea, esa es una expresión. Nadie tiene el monopolio de la gracia ni el monopolio de la fe. Fuera de la Iglesia Católica sí hay salvación, pero fuera del amor gratuito no hay salvación. Por eso que el juicio final que dice Jesús en Mateo 25 es por lo que le hicimos a los más pequeños, es decir, los que están indefensos e inocentes en el contexto que están sufriendo, el hambriento, el sediento, el desnudo, el enfermo, el encarcelado, el migrante, el extranjero. Y todo eso uno lo encuentra cuando va a la calle, todas esas personas que viven en la calle. Por eso nosotros en Fratesi vamos a esas personas, al encuentro del hermano que sufre situación de calle. Entonces, como se dice, es un feo dicho, ¿sabes? En esta casa no se puede decir, pero acá lo puedo decir, de matar varios pájaros de un tiro, ¿no es cierto? Claro, porque ahí todos los 6 casos que pone Jesús están ahí, en esas personas en situación de calle. Hambrientos, sedientos, desnudos, sin techo, encarcelados de sus vicios, recién salidos de la cárcel, enfermos, extranjeros, está ahí y tenemos que hacer eso. Entonces, toda esa también se ha descubierto, ¿no es cierto?, que esos tumores que se forman son células que dicen, oye, nosotros vivimos en un cuerpo de una persona que rompe relaciones, se lleva mal con todo el mundo, es la persona miserable en su familia. Nadie lo quiere ni lo viene a ver y rompe relaciones y el tipo se lleva mal consigo mismo, con los otros, con la naturaleza, con Dios. Entonces, para sobrevivir, juntémonos, porque este tipo nos va a destruir. Y se juntan y forman un tumor a lo largo de años. Y uno después con los años está consciente, más espiritual, y uno dice, estoy más sabio, pero ¿cuántos años yo rompí relaciones y las células entendieron eso? Y hay tumores que se demoran varios años, décadas en formarse. Y después uno dice, uy, justo ahora que estoy bien, tengo cáncer, ¿cómo es esto? No entiendo a Dios, no, entiéndalo. Son las consecuencias, no hay premios ni castigos, lo que hay son consecuencias. Y todos nos hemos caído en eso, hemos pecado, porque hemos complicado esas 4 relaciones. Ese es el pecado. No le hemos apuntado al sentido. Lo otro que siempre tenemos que decir con respecto al demonio no es que quiso ser como Dios, sino que no quiso ser como Dios. Y ahí hay una novedad. ¿Por qué? Porque Dios es aquel que se da a sí mismo y el demonio quiso existir solo para sí mismo. Por eso decíamos que eso equivale, ¿no es cierto?, como a una bombilla encendida. El demonio no puede apagarse a sí mismo, pero puede haber tapado esa luz herméticamente y porque prefirió existir para sí mismo. No es una luz que ilumina, sino que es un hijo de la luz para sí mismo. Bien. Otra cosa es que em,
el demonio no soporta la fe en sí mismo, por lo tanto no está de acuerdo en que crean en él, porque eso es indirectamente creer en Dios. Y eh, hay entonces una oposición, ¿no es cierto?, a la creencia en él por parte del mismo demonio, porque el demonio lo que quiere es que creamos que todo se termina con la muerte, que no hay un más allá, que no desarrollemos nuestro espíritu humano, porque al desarrollarlo vamos sí o sí a encontrar a Dios. Por eso que yo les digo, no por una cosa de, eh, de oración, sino que, o contemplación, sino de que uno se va vaciando de sí mismo para que Dios, que es el eterno, llene ese hueco eterno que hay en nosotros y lo llene consigo mismo, con Dios mismo. Bien, son escenas de la película El abogado del diablo, que fue asesorada por teólogos demonólogos. El contexto es que hay un abogado, un joven abogado, Kenny Reeves, el actor, que no quiere perder ningún caso, que siempre quiere triunfar, incluso deja de lado a sus seres amados, a su mamá y a su esposa, solo por triunfar, y como le interesa triunfar como abogado y ser reconocido como abogado, esa es su vanidad, lo que él quiere, en el fondo, lo logra, pero a costa de incluso exculpar a clientes que él tuvo que eran efectivamente culpables. Y a pesar de los inocentes que fueron dañados. Por ahí se le mete el demonio que finalmente en esta película es como si fuera su papá. Y ese demonio, y ese papá demonio, digamos, tuvo una hija, y esa hija con este abogado del diablo eh, deberían procrear al anticristo. Ya ese es como el contexto. Pero acá se da un diálogo muy interesante que lo vamos a ir viendo y escuchando. Déjenme verificar si está. Me dicen si se escucha. Sí, sí se escucha. Tenías razón en una cosa, Kevin. He estado observando. No pude evitarlo. Observando y esperando. Conteniendo la respiración. Pero no soy titiritero, Kevin. Yo no hago que sucedan las cosas. No funciona así. ¿Qué le hiciste a Marian? Libre albedrío. Es como las alas de una mariposa. Una vez tocadas, nunca se despegan de la tierra. No, yo solo monto el escenario. Tú aportas la actuación. ¿Qué le hiciste? Eso es interesante lo que dice acá en la película. Dice que él no hace las cosas ¿ya? Por ti, sino que las haces tú. Pero él monta el escenario y tú eres el actor. Dice, él no prepara, o sea, él solamente prepara las cosas o, o arma ahí el escenario, pero bueno, pero no, no es como el culpable directo. Uno cae en su trampa. Ya vamos a repetir esa parte del diálogo.
Tenías razón en una cosa, Kevin. He estado observando. No pude evitarlo. Observando y esperando. Conteniendo la respiración. Pero no soy titiritero, Kevin. Yo no hago que sucedan las cosas. No funciona así. ¿Qué le hiciste a Marian? Libre albedrío. Es como las alas de una mariposa. Una vez tocadas, nunca se despegan de la tierra. No, yo solo monto el escenario. Tú aportas la actuación. ¿Qué le hiciste a mi esposa? ¿Un arma? ¿Aquí? ¡Maldición! ¿Qué le hiciste a mi esposa? Bueno, en la escala del 1 al 10. 10 siendo el acto sexual más depravado que haya conocido el hombre. Y 1 siendo una noche ordinaria de rutina sexual en el hogar Lomax, yo diría que, para no ser presumido, Marianne y yo alcanzamos un 11. ¡Muérete! ¡Me diste! ¡Me diste! ¡Sí! ¡Guau! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Dame más, hijo mío! ¡Vamos, adelante! ¡Debes aferrarte a esa furia! Es lo último que te queda, el último lugar donde esconderte, la última hojita de parra. ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Quién eres tú? Jamás perdiste un caso. ¿Por qué? ¿Por qué crees? ¿Porque eres demasiado bueno? Sí. ¿Pero por qué? Porque eres mi padre. Soy un poco más que eso, Kevin. Esa corte estaba ardiendo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el plan del juego, Kevin? Fue buena racha, Kev. Pero tenía que terminar algún día. Nadie las gana todas. ¿Qué eres? Oh, tengo tantos nombres. Satanás. Dime, papá. Marian lo sabía. Lo sabía. Lo sabía, así que la destruiste. ¿Me culpas por lo de Marianne? Oh, espero que bromes. Marianne, la pudiste haber salvado cuando hubieras querido. Solo quería amor. ¡Ey! Estabas muy ocupado. Eso es mentira. Marianne en Nueva York, reconócelo. Comenzaste a buscar algo mejor en cuanto llegaste aquí. Eso no es cierto. No sabes lo que teníamos. No sabes nada sobre eso. ¡Ey! Estoy de tu lado. ¡Estás mintiendo! ¡Ey, Kevin! No hay nada allá afuera para ti. No seas un pobre imbécil. Deja de engañarte. Te dije que cuidaras de tu esposa. ¿Qué te dije? El mundo comprenderá. ¿No dije eso? ¿Y qué dijiste? ¿Sabes lo que me asusta, John? Si dejo el caso y ella mejora, la odiaré por ello. ¿Lo recuerdas? Sé lo que hiciste. Me engañaste, Milton. ¿Quién te dijo que defendieras al señor Gettys? ¿Quién tomó esa decisión? Fue una trampa. Me engañaste. Y Moyes, la dirección que tú tomaste. Papas, swamis, domadores de serpientes, todos comiendo del mismo plato. ¿De quién fue la idea? ¡Jugaste conmigo! ¡Fue una prueba! ¡Tu prueba! ¡Y Colin! ¡Sabías que era culpable! ¿Viste las fotografías? ¿Y qué hiciste? Pusiste a esa maldita mentirosa en el estrado. ¡Tú me metiste! ¡Tú me pusiste ahí! ¡La hiciste mentir! Yo no hago eso, Kevin. Ese día en el subterráneo, ¿qué te dije? ¿Cuáles fueron mis palabras? Tal vez sea hora de que pierdas. No lo pensaste así. ¿Perder? ¡Yo no pierdo! ¡Yo gano! ¡Yo gano! ¡Soy abogado! ¡Es mi trabajo! ¡Es lo que hago! Concluyo el caso. Vanidad. Es definitivamente mi pecado favorito. Kevin es tan básico. Bien, se fijan, o sea, ahí la parte más cruda, digamos, de esta película es que te hace tomar conciencia. El, el demonio en el fondo te dice, pero si yo no te hice mal, yo incluso te advertí,
no hagas eso, no está bien. Eh, Haz esto. En el caso de él, le dijo, no, deja el caso, a veces se pierde, no siempre se tienes que ganar. Y le dijo, preocúpate de tu esposa, deja los casos, atiende a tu esposa, céntrate en ella, en tu mamá, en tu familia. Y él dijo, no, no, yo tengo que ganar este caso y después me preocupo de ella. Y finalmente el diablo, ¿no es cierto?, la violó y ella después se suicida. Eh, y ahí está todo eso, y él lo va a enfrentar y le va a echar la culpa, y él le dice, pero si yo mismo te lo advertí. Eso es terrible, porque cuando uno se da cuenta de eso, ahí la gente, como los típicos cristianos o evangélicos que le echan la culpa al demonio, así, el demonio se debe sonreír y decir, no, pues si yo solo preparé el escenario, lo otro tú lo hiciste solito. Por eso que usar mal la libertad, en el fondo, es eso, el destruir las relaciones, esas cuatro relaciones, como decíamos, y usar bien nuestra libertad es vivir el Evangelio, perseguir el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, optar por el reino de Dios y su justicia, que nuestra libertad elija eso, nuestra voluntad quiera eso, que conscientemente atengamos a eso, que nuestro amor se entregue a eso, ahí estamos usando bien la libertad y nos alejamos del mal. Ese es el asunto. Entonces, en este sentido, bueno, esa parte ahí es muy fuerte y hay que tomarla en cuenta. Sigamos entonces. Ay, ¿por qué no me... A ver, vamos a ver si vamos a tener que salir de acá porque no nos está... Ahí sí. Egolatría, el narcótico natural. Sabes, no es que no te preocupara Mary Ann, Kevin. ¿No será que estuviste más involucrado con alguien más? ¿Contigo? ¿Mm? Tienes razón. Yo lo hice todo. Yo la dejé ir. Oh, no seas tan duro contigo mismo, Kevin. Tú querías algo más, créeme. La dejé atrás y seguí adelante. No puedes continuar castigándote, Kevin. Es impresionante lo lejos que has llegado. Pero no pude hacérselos fácil. No pude. Ni a ti. Ni a... Bien, seguimos ahora con la otra parte. Vanidad. Es definitivamente mi pecado favorito. Kevin, es tan básico. Egolatría, el narcótico natural. Sabes, no es que no te preocupara Mary Ann, Kevin. ¿No será que estuviste más involucrado con alguien más? ¿Contigo? ¿Mm? Tienes razón. Yo lo hice todo. Yo la dejé ir. Oh, no seas tan duro contigo mismo, Kevin. Tú querías algo más, créeme. La dejé atrás y seguí adelante. No puedes continuar castigándote, Kevin. Es impresionante lo lejos que has llegado. Pero no pude hacérselos fácil. No pude. Ni a ti. Ni a tu hermana.
Bueno, media hermana para ser exactos. Sorpresa. Vaya escena, Kevin? No dejes que te asuste, ¿quieres? Kevin, he tenido tantos hijos y he tenido tantas decepciones. Error tras error. Y después llegaste tú, los dos. ¿Qué quieres de mí? Quiero que seas tú mismo. Te diré algo, hijo. La culpa es como un costal de ladrillos. Lo único que tienes que hacer es bajarlo. Oye, sé por lo que estás pasando. A mí me pasó. Ven acá. Ven. Deja que pase. No puedo hacer esto. ¿Y para quién cargas todo ese montón de ladrillos? ¿Dios? ¿Es eso? ¿Dios? Te diré algo. Déjame darte información confidencial sobre Dios. A Dios le gusta observar. Es un bromista. Piénsalo. Le da al hombre instintos. Les da ese extraordinario don y después, ¿qué es lo que hace? Lo juro, para su propia diversión, para su propio teatro cósmico privado. Él coloca las reglas en oposición. La mayor estupidez que ha existido. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no tragues. Y mientras saltas de pie en pie, ¿qué es lo que él hace? Está allá arriba el señor muriéndose de la risa. ¡Es un tacaño! ¡Es un sádico! ¡Es un casero indiferente a la vida! ¡Alabar eso! ¡Nunca! Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. ¿Y por qué no? He estado aquí en la tierra con mi nariz metida en ella desde que todo comenzó. He nutrido cada sensación que el hombre se ha inspirado a tener. Me preocupé sobre lo que él quería y nunca lo juzgué. ¿Por qué? Porque jamás lo rechacé. Y a pesar de todas sus imperfecciones, yo admiro al hombre. Soy un humanista. Tal vez el último humanista. ¿Quién en su sano juicio, Kevin, me podría negar que el siglo... Imagínense, soy un humanista. Qué irónico, ¿verdad? Pero también ahí está la ambigüedad, que es lo que hemos dicho en estas clases sobre el espíritu del mal, que el demonio no es esencialmente malo, sino esencialmente ambiguo. Por lo tanto, hay cosas en nuestra vida que hacemos, que parecemos y que creemos que está bien y que son buenas, pero en realidad son malas, son ambiguas. Por eso Jesús decía que tu lenguaje sea sí, sí, o sea no, no. Y en el Apocalipsis dice que a los tibios los vomita de su boca, o conmigo o sin mí. Entonces no debe haber ambigüedad. Todo lo que sea, como hemos dicho antes, ambigüedad en cuanto a alguna relación, alguna amistad, alguna persona, alguna situación, el, algún partido político, algún líder, donde haya ambigüedad, significa que ahí hay maldad, que eso no está bien. Y por lo tanto no hay que optar por eso, porque es optar por el mal. Ahora, ¿cómo reconocer lo ambiguo? Bueno, lo ambiguo es lo que parece bueno, se presenta bueno, pero en el fondo es malo. Por eso el Papa Francisco decía, muchas veces prefiero a los ateos que a los cristianos. Claro, porque los cristianos en nombre de Dios, en nombre de Cristo, hacen mal. Ahí está la ambigüedad. ¿Cómo un pastor o una pastora o un obispo o un sacerdote va a cometer iniquidad
es decir, abusar y violar a un niño que es inocente e indefenso. Eso es maligno, es ambigüedad, es esencialmente ambiguo, porque parece algo bueno y lo hacen parecer bueno y está envuelto en un ropaje bueno, de bondad, pero es ambiguo. En ese sentido es donde la, digamos, la libertad de nosotros tiene que ser iluminada por nuestra conciencia y querer hacer la voluntad lo que está bien hacer, usar bien la libertad. Usamos mal la libertad cuando rompemos nuestras cuatro relaciones, con nosotros mismos, con la naturaleza, con el otro y con Dios. Y usamos bien nuestra libertad cuando perseguimos el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y cumplimos el juicio final. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve enfermo y me fuiste a ver, estuve en la cárcel y viniste hacia mí, estuve desnudo y me vestiste, fui forastero y me acogiste. Lo que hiciste a esto de mis más, a uno de estos, de mis más pequeños, conmigo lo hiciste. Y ahí está el versículo de Mateo 25:38, donde entran todas las otras religiones, incluyendo los ateos. ¿Y cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Y cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo y te fuimos a ver? ¿Y cuándo te vimos en la cárcel y fuimos hacia ti? ¿Y cuándo te vimos forastero y te acogimos? Entonces él dice, no importa que lo hayan hecho explícitamente por mí, por su fe en Cristo, pero si hicieron eso, si realmente lo hicieron en su vida, con eso van a resucitar, porque conmigo lo hicieron, aunque hubiera sido indirectamente, implícitamente. Ojo, Mateo 25:38. Ahí entran todos, testigos de Jehová, budistas, islámicos, ateos, protestantes, evangélicos, cristianos, católicos, todos. Por eso Pablo habla de la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo son los que viven el Evangelio. Tú puedes ser católico y no ser de la iglesia de Cristo. Puedes llamarte cristiano y no ser de la iglesia de Cristo. Puedes ser islámico y ser de la iglesia de Cristo porque practica esas 6 cosas, esos 6 casos que Jesús pone, no yo. Jesús está en el Evangelio eso. No les gusta predicarlo, ¿verdad? Eso no les gusta predicar, menos a los que predican sobre la prosperidad o sobre el culto o sobre un culto en especial que idolatran. Entonces, hay gente que idolatra la Eucaristía, hay gente que idolatra la Biblia, gente que idolatra su fe, gente que idolatra su religión, gente que idolatra su institución eclesial, pero no tienen una relación con Dios desde su vida secreta, desde lo desnudo. Cuando se duchen en el baño, véanse desnudos. Acéptense. No es fácil, ¿verdad? Menos con los años. Pero acepten su sabiduría, que no los engañe el demonio. Por eso Jesús dice, en este orden, sean astutos y buenos, astutos como serpiente y buenos como paloma. La serpiente es uno de los símbolos, ¿verdad? Por ejemplo, en la medicina, porque es la sabiduría. Y la sabiduría desde la naturaleza. Hay que aceptar eso. No hay que ser espirituales ni estar con los ojos blancos en la capilla. Eso no es tener una relación con Dios. Tener una relación con Dios
es hacer el amor y darle gracias por esa cuota de placer. Es estar bajo la lluvia y sin correr, porque correr te quita eh, digamos, el no mojarte, porque los chapuzones son peores, ¿verdad? Cuesta alcanzar sabiduría. Los años nos dan más sabiduría, ¿por qué? Porque ya las cosas no erectan, todo se cae, todo se va consumiendo. Entonces, nos empezamos, gracias a la vejez, a preparar más espiritualmente. Pero ¿por qué no hacerlo desde joven? Algo hicimos también, si tampoco fue todo tan mal. Pero es importante hacerlo. Y, y también hay que ser astutos. Por ejemplo, decirle a alguien, mira, yo sé cómo tú eres, yo sé que me vas a volver a tirar tu veneno. No soy tonto, no soy ingenuo, pero siendo astuto puedo también ser bueno y darte otra oportunidad. O relacionémonos en estas áreas, pero en estas otras no, para que no haya tanto conflicto entre nosotros. O mire, señor político, a mí no me viene a engañar con su seguridad y ofreciendo esto y lo otro, o lo otro diciendo que voy a salir de la pobreza y que toda su vida se entrega a los pobres. No, yo soy astuto, a mí no me va a engañar, pero soy bueno. Y a pesar de su sistema corrupto, yo puedo seguir haciendo el bien, incluso siendo funcionario de su gobierno, si se da la oportunidad. Voy a optar por hacer el bien y no ser corrupto, sino por ser ético. Entonces, ahí uno es astuto como serpiente y bueno como paloma, en ese orden. Por eso Jesús decía, mi reino no es de este mundo. El demonio, como escuchamos recién, prefirió gobernar en la tierra o en el infierno que servir en el cielo. Y por eso Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Y en Juan 17 hace toda una oración por los apóstoles, por los discípulos, para que haya unidad y no se rompa esa relación, más que unidad, relación. Podemos ir todos juntos hacia Dios. Algunos irán de la mano, otros irán abrazados, otros a un extremo, otros al otro extremo allá, pero todos vamos juntos, vamos en relación. No es tan importante la unidad, lo importante es la relación, porque todo lo que existe, existe en relación. Por eso Dios es triunidad. Hay una relación perfecta, eterna, plena en Dios. Y Dios es relación porque son tres, no tres en uno, ni uno de tres, sino porque si uno de ellos falta, el otro no puede existir. Está la relación entre ellos que si uno no está, el otro no puede existir. El Padre se da al Hijo eternamente, completamente, plenamente, perfectamente. Lo mismo el Hijo al Padre. Y esa relación de los dos es el Espíritu Santo. Por eso que el que pecare contra el Espíritu eh, no será perdonado, ni en el cielo ni en la tierra, porque el Espíritu es la relación entre el Padre y el Hijo viva, la relación, es el amor en persona. Todas las veces que amamos como podemos, lo hacemos gracias al Espíritu. No amamos como queremos, amamos como podemos, pero amamos. Y eso es lo importante, y eso lo sabe Dios. Y tú lo sabes en tu espíritu, en tu conciencia, en tu voluntad, en tu libertad.
en tu capacidad de amar y ser amado. Somos un cuerpo espiritual, un espíritu corporal. No solo somos emociones, un corazón. No solo somos racionalidad, un cerebro. Somos relacionalidad. Estamos en relación con todo. Tenemos ese sentimiento de estar relacionado a todos. No de unidad, sino de relacionalidad. Eso es lo real. Y eso es lo que el demonio, por eso se llama demonio, divisor, quiere dividir. Divide para reinar. Quiere romper las relaciones. No rompas tus relaciones, no seas un fanatos, un fanático, que en nombre de Dios no converso con este que es cristiano, que es ateo, que es de otra religión. Eso es una estupidez. Eso le hace un favor al demonio, que usa muchas veces el cumplimiento, el religiosillo, lo usa para dividir, para separar, para romper relaciones. Jesús nos dijo a todos al ascender a los cielos que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Y estar con nosotros no como un mago para hacerte los favores, porque Dios cumple sus promesas, no tus deseos. Métete en la promesa de Dios. Ora sinfónicamente con otro para pedir lo mismo, como lo dice en Mateo 18-19. Consértate con otro a pedir algo al Padre y el Padre, sea lo que sea que tú pidas, te lo concederá. Imagínate qué maravillosa promesa. Pero la gente no, dale con lo religioso y con cumplir sus deseos. Es la egolatría, ¿no es cierto? Como decía acá, el papel que hace, eh, ay, se me fue el del actor, pero, ¿no es cierto? La egolatría es la adicción, es la mejor adicción, decía. La vanidad, la egolatría. Nos gusta que nos reconozcan y está bien porque reconocen nuestro esfuerzo. Eso está bien, pero otra cosa es que primero yo, segundo yo, tercero yo y se queda tiempo para mí. El otro día una persona me decía que tú no me aceptas y yo prefiero quedarme con la persona que me ama, que me comprende, que me acepta, que le gusta mi esencia, le gusta su esencia. Y yo le decía, pero ¿te escuchas? Te está diciendo me, todo es en referencia a ti. Qué triste ser tú, ¿no es cierto? Porque eso no rompe las relaciones y la realidad no es esa. Todo está en relación, por eso nosotros, el cielo es eso, es la relación plena. A eso es lo que llama el dogma y el credo, la comunión de los santos, la relación de los santos. Santos, ¿qué significa santo? Apartado, apartado por Dios, apartado de qué? Apartado de la egolatría, de la codicia, del egoísmo. Cuando vemos a alguien que no es así, bueno, decía, oye, qué cercano esta persona, qué distinta que es distinta a toda la gente. Claro, es apartada, pues santa. Y la comunión de los santos, la comunión de aquellos que optaron más por la relación, lo hayan logrado o no, pero ese fue el puente, porque construyeron puentes y no muros. Tenemos que irnos de esta vida así, y nos tiene que importar lo espiritual, porque después no hay cosas materiales, después de muerto, es lo espiritual. ¿Cómo vamos a llegar con cero experiencia de eso? Este curso debería estar lleno de gente, pero no, están llenos las cosas religiosillas. Acá es donde tienen que invertir, porque esto los va a preparar para la muerte, para un buen morir, y todos nos vamos a morir. Tenemos que prepararnos en el amor, en la muerte y en el tiempo. No hay que soltar, hay que entregar.
Bien, estamos terminando entonces esta clase. Seguiremos el próximo jueves.